Listo, mis queridos amigos, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí conectados con esto que se llama Radio Colombia. Gracias a la gente linda que se conecta a esta hora de la mañana a través de YouTube, gracias a la gente que ha venido desde, ¿cómo se llama? Desde Facebook cuando recién empezamos y aún se mantienen súper fieles a este programa. Muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Un espacio que crece gracias a todos ustedes. No olvide también seguirnos ahora en TikTok e Instagram como @Radio Colombia y bueno, también a este servidor como @el René Jiménez. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por hacerlo posible. Gracias a la gente linda también de Vido, que ha sido nuestro patrocinador. Hoy celebramos nuestro volumen número 900. Muchas gracias a todos ustedes. Increíble. Yo creí que esto solamente iba a salir unos días, que iba a ser una vaina pequeñita, que iba a ser una cosa como por pasar pandemia, que iba a ser una vaina como por paso, pero no, mis queridos amigos, eso. Mis queridos amigos, esto es un trabajo que hemos hecho entre todos ustedes, para lograr generar este programa. Señoras y señores, y tenemos hoy una invitada muy especial, nada más ni nada menos que la directora de la Comisión de la Verdad, este aparato creado para esclarecer lo que pasó en el país, para esclarecer nuestro conflicto, para entender nuestro conflicto, para entendernos como país. Ella nos acompaña en la mañana de hoy en nuestro queridísimo Radio Colombia, así que le vamos a dar la bienvenida, la vamos a tener con nosotros para que podamos compartir y ella nos pueda contar un poco de su experiencia. Doctora Alejandra Miller, muy buenos días, bienvenida a los micrófonos de Radio Colombia, ¿cómo se encuentra? Hola René, buenos días y a toda tu audiencia que crece cada día más. Bueno, antes de comenzar yo quiero darte dos precisiones. Primero, mi nombre no es Alejandra Miller, yo me llamo María Gaitán Valencia. Y lo otro es que la Comisión de la Verdad es una comisión que ya no existe. Yo soy la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Con razón yo estaba aquí perdido. Bien, ahora sí, entonces sácanos de la duda, ¿sí? Porque, o sea, con todo lo mamerto que yo soy, mira la cantidad de errores que acabo de cometer. Nosotros ni siquiera sabemos dónde andamos parados. ¿Qué hace el Centro de Memoria Histórica y qué lo diferencia de esa Comisión de la Verdad? Sí, es muy importante este encuentro porque no solamente tú tienes esta confusión, sino muchos ciudadanos, muchos compatriotas. El Centro Nacional de Memoria Histórica fue una entidad creada a raíz de la Ley 1448 del 2011, que lo importante que también se conoce como la Ley de Víctimas y se olvida también que es de restitución de tierras, que es muy importante este segundo componente en esta ley. Y es una ley que fue una lucha de muchos años de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Si bien algunos congresistas fueron quienes le dieron forma constitucional, fueron los ciudadanos, las víctimas que vienen luchando esa resistencia desde hace tanto tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito y la misionalidad del Centro Nacional de Memoria Histórica? Es no solamente investigar y hacer informes de lo que ha sucedido en el conflicto, sino también es hacer esclarecimiento de la verdad. Y es un esclarecimiento de la verdad no judicial. Eso implica que nosotros lo que hacemos es recoger los testimonios de personas que han estado involucradas en el conflicto. Esto nace a raíz de la desmovilización de los paramilitares en la ley de justicia y paz. Sí. La ley de justicia y paz se sintió que no estaba retomando tampoco los testimonios de los paramilitares rasos, para decirlo de una manera más sencilla. Y entonces se crea una ley tiempo después para que los paramilitares rasos aportaran verdad. Y eso hace parte de la misionalidad del centro.
O sea, que Entonces, indirectamente es fruto de la extradición de los paramilitares y de la negociación de Ralito, donde solo hablaron los grandes paramilitares y la gente raza quedó ahí tirada. exactamente. Ah, Entonces, esto que se llama el mecanismo no judicial es súper importante porque nosotros hasta este momento hemos recibido 17.000 testimonios, donde de los 17.000, 14.300, por darte un dato aproximado, han aportado verdad. Y esto hace que nosotros tenemos ya unos 23 informes sobre las 39 estructuras paramilitares que surgieron desde los años, pues temporalmente desde los 80 hasta mediados hasta el 2010. Sin embargo, ahora nos hemos puesto en la firme tarea de irnos a el origen del paramilitarismo, del cual tú has mencionado tantas veces en tus programas, sí, porque no podemos olvidar ni a los chulavitas, ni a los pájaros. eh, ni a los pájaros, ni a todo lo que se vino desde entonces, que tú hablas tanto de ellos en tus programas. Gracias, se Eh, nota que sí me has escuchado porque sí trato de especificar eso. Y el origen de nuestros paras en el 85, ¿no? Esos nuevos paras de los que ustedes hablan, que se hace el estudio de esos paramilitares. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a esos territorios en medio de este conflicto? Porque tú dices, los paras de los 40, los pájaros, tal, los otros paras, ¿cierto? Los paras de los 80 y Pablo Escobar y todo el rollo, y se acaban las sauces. Pero hoy tenemos otros paras, o sea, los paras, el para no para, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacen ustedes para llegar hasta allá? O sea, ¿cómo se la juegan así? a ver, mira, el mecanismo no judicial es también una relación con otras entidades. Entonces, la agencia de reincorporación es la que avala y nos pasa la información de quienes se han acercado a esta agencia con la necesidad de aportar verdad. Entonces, nosotros recibimos esa información y después entramos en contacto con los paramilitares reinsertados rasos. Pero, hay también aportes voluntarios, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es certificar. Se certifica el relato, pero esa certificación del relato tiene una triangulación que es muy importante, donde tú estás aportando verdad o el paramilitar raso aporta verdad, pero al mismo tiempo esa verdad está cotejada con la información de las víctimas y a la vez con documentación. Entonces, fotografías, versiones de testigos, documentos oficiales. Entonces, son informes que son absolutamente fieles a la verdad. Por eso son esclarecimiento de la verdad y eso es un punto central del Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo otro que nosotros tenemos es un gran fondo de archivos de derechos humanos. Las organizaciones se vienen acercando desde la creación del centro a aportar sus archivos y nosotros también estimulamos que esos archivos sean conservados, sean bien tratados y cuidados, porque muchas veces hemos encontrado familias que tienen en cajas unos tesoros que dan fe de lo que nos ha sucedido y no se entienden como archivos. Entonces es como empezar a articular esos archivos con la verdad y con la historia del conflicto. Y hay otro componente que es importantísimo, que es un museo que ha estado como en el centro de las discusiones de los medios de comunicación de los cuales tú hablas, de El los que le grandes gustaba medios de tanto al comunicación. exdirector el que le gustaba tanto al exdirector que nos puso Duque en la institución. Exacto. Cuéntame el museo. A ver, ese museo es muy interesante como proyecto, que ha tenido toda clase de impases en su construcción física y también en su construcción interna como museo. Pero eso también es todos los impases que ha tenido la memoria histórica en Colombia para ser construida, al punto que cuando tú confundes lo de la Comisión de la Verdad, siendo una comisión muy importante que surge a raíz de los acuerdos de paz del 2016,
donde se exige que haya esclarecimiento de la verdad de todo lo que ha sucedido. Lo decidieron internamente los comisionados que no se iba a hablar del conflicto sino a partir de 1958. Si nosotros hablamos del conflicto desde 1958, estamos entrando al conflicto en la mitad de la pelea. Sí. Cosa que no nos permite a los colombianos entender qué ha pasado y de dónde se originó. Entonces desaparecen personajes como los chulavitas, desaparece personajes que es todo el oficialismo, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, y quienes terminan ahí con en una discusión histórica es que lo que hubo en ese momento fue un pueblo histérico liberal y un pueblo histérico conservador que se agarraron de las mechas porque el señor tenía una corbata roja y la señora una falda azul, cosa que es mentira. Que volvieron a desaparecerte a Jorge Eliezer de la historia, ¿sí? El fenómeno, tal, ¿por qué llegamos hasta ese punto? Porque para los que no saben, estamos hablando con una nieta del gran Jorge Eliezer Gaitán. Y en eso de la memoria y de ir entendiendo nuestra verdad y la construcción de la verdad y construir la memoria, las culturas, las comunidades conmemoran, ¿cierto? Es algo que hacemos, ¿sí? Es algo que va dentro de nosotros. Y viene nuestro 9 de abril, que realmente es un día que sí es lo que tú dices, no es ni siquiera el arranque de la violencia, sino para mí sí es el epítome, o sea, es la mitad y parte del conflicto en dos, pero que sí hay que entender lo que viene atrás y lo que viene adelante. ¿Qué hay para el 9 de abril? Nos vamos a quedar mirando el trasto como todos los años, esperando la edición del tiempo, diciendo que en esta esquina lo mataron y pasar de ahí. ¿O qué vamos a hacer para recuperar esa memoria y pues para que los colombianos cada día lo entendamos más allá del billete de 1.000 pesos? Bueno, pero para eso te voy a contar que en la ley 1448 se determinó esa fecha porque eso fue una lucha en los corredores del Congreso de mi parte, porque la fecha que se quería utilizar en los congresistas, en algunos congresistas, era el 10 de diciembre. Cuando yo hice una entrevista rápida a todos y todas las congresistas diciéndole, para usted que es el 10 de diciembre, para mi sorpresa, la gran mayoría decía, bueno, ese día cumple mi abuelita, son 2 días después de las velitas, ya empieza Navidad, y uno que otro decía que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, a todos les hacía a renglón seguida la pregunta, ¿y para usted qué es el 9 de abril? No, pues el 9 de abril partió entonces la historia de Colombia, se inició el conflicto, en fin, todo lo que se ha desarrollado alrededor del 9 de abril. Entonces yo les decía, fírmenme aquí, entonces la fecha del Día de Conmemoración de las Víctimas es 9 de abril. Y eso fue un logro fantástico que se ha ido deformando en el tiempo porque yo he asistido a la gran mayoría de los 9 de abril en el Congreso, donde la ley dice muy claramente que ese día, todo el día, el Congreso tiene que escuchar a las víctimas. Y lo que más hacen todos y todas las congresistas es no escuchar a las víctimas. Entonces, a mí me parece un acto, como se viene llevando, es un acto de revictimización, como se utiliza ahora este término, donde la víctima va para que no la escuchen, y es un alto gesto y acto de grosería frente a un conflicto que nos tiene tan adoloridos desde hace tantos años. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es darle la palabra a las víctimas y darle la palabra, pero no solamente a las víctimas que vienen pues con un dolor muy grande, inclusive por generaciones. Yo soy la tercera generación del conflicto, sino a las víctimas que han resistido en medio de este conflicto, como tú dices, que esas víctimas son las que vienen construyendo paz y no se las ha escuchado, ni se las ha tenido en cuenta, que ellas, a pesar de un gobierno, por fin un gobierno progresista en Colombia, le está apostando a la paz total, pues estas víctimas le vienen apostando desde hace 75 años. No por azar, Gaitán el 7 de febrero de 1948 pronunció la oración por la paz, que es un poema absolutamente precioso que le dirige Gaitán a Ospina Pérez, diciéndole es su responsabilidad la violencia que viene sucediendo en los campos y hay una condición humana que es la legítima defensa.
Si no se para esta violencia, el pueblo puede reaccionar bajo las leyes de la legítima defensa. Y eso sucedió el 9 de abril. Entonces, cuando la quieren reducir a decir que el bogotazo es ponerle foco, ponerle binóculo a una situación que sucedió en Bogotá, que fue como en medio de la desesperación, del dolor del asesinato de la esperanza. Entonces, lo que hacen es, el gobierno entonces, tanto de la alcaldía como el nacional, que la alcaldía también era goda, y estaban amangualados también los godos, mientras que Gaitán pedía que no hubiera una unión nacional. El oficialismo liberal buscaba la unión nacional para tener el poder, para seguir manteniendo, repartiéndose, porque en este país se han repartido siempre el oficialismo de los conservadores y el oficialismo liberal, y que el pueblo se entremate entre ellos, así ellos pueden seguir disfrutando de sus privilegios. Entonces, en ese día abren las cárceles también, en ese día también asusan al pueblo para que entre a las vitrinas y se robe lo que nunca puede imaginar, de una lámpara, que es lo que uno ve en las películas, ¿no? Sí. Que es, y lo que es más increíble es que hay una película que apareció en Cuba hace varios años, donde uno ve cómo linchan a Roa Sierra. Yo me pregunto, René, ¿cómo hizo un camarógrafo en esos años, que una cámara pesaba pues como un camión, para subir las escaleras? No era eso. Se están robando, doctor Galán. Exacto. Y además que las películas, bueno, no solamente cargar eso, o sea, era Cassius Clay. Para poder subir esa cámara, pues le quito el sombrero. Primero, ¿dónde la tenía? Segundo, subirla, que uno sí ve que es una toma como en picada, entonces eso debería estar en un cuarto piso, por ahí. Sí, por ahí. Y las películas en ese momento tenían que estar guardadas en una nevera. Si tú preguntas quién tenía nevera en ese momento, pues había 5 colombianos privilegiados que tenían nevera. Entonces, si la embajada gringa. Si no estaba preparado ese asesinato, a mí pues que me expliquen cómo funciona esa película del linchamiento absoluto. Entonces, hablan del bogotazo, pero lo que no saben es que lo que hubo fue un colombianazo. El pueblo de todos los partidos se levantó, porque ya el pueblo se estaba organizando. El pueblo estaba haciendo conciencia, pero el pueblo gaitanista y los líderes gaitanistas estaban siendo asesinados. Estaban siendo asesinados. Se habla del bogotazo, pero no se habla del barrancazo. Barranca, República Independiente, que es ese, sí, la gente, o sea, somos muy centralistas. Y cuando tú haces un paneo de lo que sucedió el 9 de abril en Colombia, te das cuenta que el pueblo entero colombiano, de todos los partidos, y las mujeres también, que en esa época solamente servíamos para lavar, cocinar y tener hijos, y atender al marido y pasarle el pañuelo y el periódico. Entonces las mujeres hicieron movimiento gaitanista. Entonces, qué susto para este oficialismo, qué susto para los privilegiados. Claro. Había que matar a Gaitán, y había que matar a todos los que vienen matando para romper este tejido social, porque los más, si tú haces, es que eso también lo estamos haciendo en el centro, es revisando la historia de vida de todos los líderes, porque nosotros hablamos del día que mataron, se conmemora el día que mataron, pero para que hayan matado a esos líderes, esos personajes tuvieron una vida, y esa vida es la que hay que hacer visible. Y lo que nos hemos dado cuenta es que todos esos líderes y lideresas lo que han hecho es buscar, como ahora hablan del tejido social, de que no, ese tejido social que nos vienen rompiendo desde mediados de toda la vida, pero desde mediados de los años 40, drásticamente. O sea, ustedes son liberales y conservadores. Fíjate, Boyacá, en Boyacá
Hay una calle que Sí. divide a los compatriotas porque tiene la corbata. Hay pueblo con dos iglesias, ¿no? Allí, aquí nomás a una menos de media hora de Tunja está Tuta, que tiene iglesia roja e iglesia azul. Sí, como en Correcto, Florida Blanca, Santander, que también hay iglesia roja e iglesia azul, y hoy en exacto. día se mantienen en pie. Nos han dividido desde entonces. ¿Cómo conmemorar la vaina? ¿Qué vamos a hacer para conmemorar? Sobre todo para que la gente vaya recuperando la memoria y vaya entendiendo el hecho de entender más allá, como tú misma lo dices hoy, que habla no solamente es el asesinato de Gaitanes, toda la gente que vienen matando, todos los líderes sociales, toda la violencia que se ha desencarnado, porque uno lee la historia de esos días y los días de la violencia son de masacres de 70, 80, 100 personas en un solo pueblo, se mataron a machete los unos contra los otros, una vaina que en la cabeza de hoy sería una cosa totalmente bárbara y tenaz. ¿Cómo va a ser o cómo van a hacer ustedes para recordar esa fecha, para rememorar esa fecha? Pues es lo que te digo, nosotros parte de la apuesta que estamos haciendo en el centro es el despliegue territorial, porque lo que venía haciendo el centro, no desconozco la importancia sublime que ha tenido el Centro Nacional de Memoria Histórica en sus investigaciones académicas. Pero es que la academia le está, voy a ser un poco exagerada con la expresión, le está robando el protagonismo a los reales constructores de memoria histórica, que es el pueblo, que son las víctimas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es desplegarnos al territorio para que sea el territorio el que habla y el centro el que escucha. Y cuando hablo del centro, no solamente el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino Bogotá, porque seguimos siendo un país absolutamente centralista, por más que la Constitución del 91 nos hable maravillas. Nosotros, estos por ahora siguen papel y cartulina en la gran mayoría de los artículos de la Constitución del 91. Entonces, lo que estamos haciendo es escuchar el territorio, pero escucharlo, y el territorio también es Bogotá, ¿no? Pero escucharlo todo para que el país sepa las luchas titánicas que vienen emprendiendo los líderes y lideresas y las resistencias organizadas o no, de manera individual o colectiva, para parar la paz en medio, para parar la guerra, perdón, en medio de este conflicto. Este país tiene que escuchar todos los actos de paz que vienen avanzando en el país, a lo largo y ancho del país. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una conexión con todas las, estamos contactando a todas las emisoras comunitarias y con Señal Colombia todo el día. En lugar de estar sentadas las víctimas, de que las estén despreciando, nosotros les vamos a hacer que el país escuche a las víctimas desde sus territorios. Entonces, René, bienvenido a conectarte con nosotros Ay, ese día. sí, es decir, yo voy ahí, yo voy ahí, yo voy ahí, yo voy Genial, ahí. Sí, sí, yo voy genial, ahí, René. créeme que sí. Y créeme que nos vamos a volver a encontrar porque la memoria es muy importante, es entender cómo ha surgido este conflicto, entender cuáles son las raíces del mismo, entender cómo ha pasado, entender quiénes lo han financiado. Es muy clave para no repetirlo, para no seguir en el ciclo, porque hoy están al borde de repetir el ciclo. Estamos a nada de volver a repetir el mismo ciclo y volver a repetir el mismo ciclo. Yo te quisiera preguntar ya para irnos, ¿qué esperas dejar como legado? O sea, bueno, a la final eso es muy egocéntrico para uno y es sí, decir, oh, mi gran legado y tal, yo dejé la huella y tal. Pero, ¿qué esperas que pase con el Centro de Memoria Histórica después de tanto debate? Después del elefante blanco, después del señor este que pasó y dijo que aquí no había conflicto, después de que las víctimas dijeron, yo voy a retirar mis testimonios de allá porque de pronto, ¿quién quita, oye, que hagan mala mano? ¿Qué esperas que nosotros digamos después? Bueno, pasó la nieta de Gaitán, pero pasó. ¿Y qué pasó? Pues una de las cosas que me parecen más importantes es que las víctimas retomen confianza en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ya hemos avanzado en eso. Lo otro es que yo no lo llamo elefante blanco, sino patito feo, porque es un cisne. Y acuérdate que al patito feo lo amaba la mamá y ella sabía que era un cisne. Yo conozco y yo sé que esto es un cisne. Entonces, este museo lo vamos a inaugurar, o sea, el presidente Gustavo Petro va a inaugurar el museo, pero con la idea que haya un plan museológico que incluya todas las memorias, todas, porque nosotros tenemos que escucharlos a todos, porque al mismo tiempo todos nos tenemos que desmovilizar, René. Estamos cargados de unos odios ancestrales,
de unas frustraciones ancestrales, de dolores que poco a poco tenemos que ir despojándonos de ellos, y la única manera, y lo he oído a lo largo y ancho del país en estos meses de esta misión en el Centro Nacional de Memoria Histórica, la única manera, René, es la verdad. Entonces, desarmarse con la verdad. Los empresarios tienen que hablar con la verdad, los medios de comunicación tienen que informar verdad, las iglesias tienen que hablar con la verdad. Bueno, todos tenemos que hablar con la verdad para que este país empiece a escucharse y empiece a sanar, porque esta sanación colectiva es un primer paso para la transformación, y lo ve uno desde las organizaciones cuando ya saben quién dio la orden y qué pasó. Empieza un proceso de sanación, no necesariamente para condenar y castigar al quien dio la orden, porque este pueblo además es de una enorme generosidad. Y lo veo yo en varias organizaciones que bueno, a mí el perdón católico no creo en él, no creo en ese perdón, porque yo sí creo que tú perdonas en la manera en que tengas claridad de a quién estás perdonando y qué estás perdonando, y si vale la pena perdonar o simplemente sanas sin perdonar. No hay que necesariamente perdonar, eso es una visión sí, católica que me ofusca un poco. Sí. Porque muchas víctimas dicen, yo no puedo perdonar a este señor que descuartizó a mi mamá, no puedo perdonarle, pero yo necesito avanzar, y lo que más quiero es avanzar como país. Pero al señor no hay que perdonarlo, y además es que uno de los actores fulminantes de este conflicto es la impunidad, René. Sí, entonces, si saber están la ahí verdad es porque saben que no les va a pasar nada. Pues eso es lo que los ha mantenido ahí tranquilos. Correcto, correcto. Y la mentira. Este país está plagado de mentiras, la cantidad de desinformación que recibimos constantemente por todo, y ahora por las redes y por hay mucha ignorancia también, ¿no? Hay mucha indiferencia frente al sentir del otro. Hablar desde el privilegio te ubica en un país tan distinto a quienes no han vivido y no han tenido ni un ápice de privilegio. Entonces, esa sensibilidad no la tienen muchos, pero este pueblo colombiano, como lo llamaba Gaitán, el país nacional, es de una sensibilidad gigantesca, de una enorme generosidad. Y es con ese pueblo que tenemos que seguir construyendo la paz que este gobierno del cambio nos está invitando, con toda la fuerza, toda la entrega y toda la devoción que se requiere para poder tener el país que nos merecemos, René. Del país que nos merecemos. Doctora María Gaitán Valencia, millones de gracias por estar con nosotros. Estaremos muy pendientes de su trabajo del Centro Nacional de Memoria. Aquí Radio Colombia está para abrir la puerta porque trabajamos en eso. Gran parte del trabajo que yo hago es tratar de sacar a la gente un poquitico de la ignorancia, de enseñar, de aprender y de crecer a través de un país que no lo soluciona con la violencia, el grito, la ofensa, sino construir realmente a través de las estructuras sociales. Doctora, mil gracias por aportarnos, por venir a nuestro programa, por hacer parte de este volumen 900, y la casa está totalmente abierta para que vuelva. René, mil gracias, y acuérdate que Colombia potencia la vida, ¿no? Y no de la muerte. Eso es clave, que lo integremos, lo pensemos y lo sintamos. Y te invito, bueno, ya te contactaré detrás de cámara para que estés conectadísimo el 9 de abril escuchando la fuerza de este territorio, que claro, además la gran riqueza nuestra no es solamente la riqueza geográfica, sino la riqueza étnica que nos ha compuesto como un país diverso, cargado de riquezas. Listo. Sí, señora. Entonces, hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias, doctora María Gaitán. Señoras y señores, estará María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, que nos estaba contando un poco de lo que están haciendo, de lo que se hace para construir esa memoria histórica, de lo que somos como memoria histórica, de lo que sirve tener la memoria de nuestro querido conflicto. Una imagen para no perder de nuestra memoria hoy en Radio Colombia. Calumniar en todas las formas, para sembrar en el ambiente el criterio de que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento.
y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. 2 años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registraba. Y apenas si un insensato en Cali lanzó una piedra, que yo soy el primero en criticar. Piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Y se eleva eso como un motivo doctrinario para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla. Como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia, y en Estados Unidos y en Italia, y en América toda. Como si aquí yo no hubiera sentido en las calles y en las plazas en mis tiempos de muchachada el fuego de las pistolas conservadoras en el propio corazón de la capital de la República. Como si no pudiera calificar la doctrina conservadora por la cal y el tubo de acueducto que sufrimos. Como si yo pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre derramada vilmente del general Durán. Como si no pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. Yo no cometo esas injusticias porque eso es repugnante a la noción moral. Y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral se cumple con la misma inexorable realidad que el equilibrio biológico, que el equilibrio fisiológico, que el equilibrio... ¡Sí! Al pueblo, su madre, al que han violentado y siempre lo acusan de ser el violento, de ser una chusma arrebatada, rabalera. Y esa es la memoria que tenemos que recuperar. El pueblo es una chimba. La embarrada son sus mugrosos gobernantes. Uy, la piel erizada, señoras y señores. Este es el volumen 900 de Radio Colombia, la desinformativa, Mamerta, mis queridos amigos. Y esta vaina vale la pena. Uy, hombre. Señoras y señores, este es Radio Colombia. No olvide seguirnos a través de nuestras redes. No olvide darle like, comentarios, dejar sus comentarios, su suscripción en internet es muy importante.